Bienvenidas a todas a una clase más de Melave Malka con un tema re interesante hoy, muy necesario de aclararlo y de saber cómo es la cosa, qué es lo que dice la Torá. La pregunta es la siguiente: ¿es el converso un judío por elección? ¿Él eligió ser judío? ¿Es como una persona que no era judía y de repente sintió unas ganas, una atracción a ser judío y bueno, elige? Hay el que elige que sí, el que elige que no. Para él, ¿será que es una elección? Esa es la pregunta. A primera vista, uno diría, sí, claro que sí, porque ¿quién le obliga a ser judío? Aparte que parecería una locura complicarse la vida, ¿no? Porque tantas cosas que hay que hacer en el judaísmo y tantos detalles, y existe antisemitismo también, ¿verdad? No es como que algo muy de moda, como, bueno, dale, vamos a ser judíos todos, ¿no? Entonces, a primera vista, uno diría que es como una elección. Incluso cuando la persona que no es judía se acerca a un rabino, por ejemplo, para preguntar que quiere ser judío, lo primero que le dicen a él es que no es necesario, que no es, el mundo entero no tiene que ser judío. No es una cosa digamos, que te hace mejor persona, es simplemente diferente. Entonces, el mundo entero está hecho de varios tipos de personas, los judíos y los no judíos. Vos puedes ser una buena persona sin ser judía. ¿Cuál es tu interés en ser judío? O sea, nosotros no buscamos no buscamos proselitismo, estar atrás de la gente, como otras religiones lo hacen, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esta persona hace una elección porque tiene que lucharla, tiene que lucharla para que le dejen, o sea, dame, yo quiero ser judío, tiene que demostrar que realmente quiere. Entonces decimos, bueno, sí, seguro es una elección. ¿Para qué se complica la vida? Si se le está diciendo que puede ser una buena persona igual, ¿para qué, no? Pero si nosotros analizamos un poquito más profundamente, vamos a descubrir, y como lo haremos en esta clase, Bezrat Hashem, que esta persona verdaderamente no está eligiendo. Que esta persona en verdad siempre tuvo una chispa de judía en su alma, su neshama, tiene una chispa de judía dentro de ella. Entonces, no hay una elección, si vamos a ver desde el punto de vista más profundo. La elección que ella tiene, que realmente sí la tiene, es si está determinada a pasar por el proceso de conversión, que es difícil, que es como una prueba para ella, es su misión de vida. Es como decir, bueno, esta es la misión de vida que tiene esta alma. Nació en un cuerpo, digamos, en una situación de una mamá no judía, entonces es como una persona no judía, con esa chispa de divinidad, de judía dentro de ella, y la elección de ella es, a ver, voy a hacer esto, voy a pasar por todo este proceso, ¿verdad? Esa es la prueba de ella. ¿Para qué? Para poder recibir, digamos, ese estatus de judía, pero que no es solamente un estatus, un papel, ¿verdad? Ella va a recibir la parte integral de su neshama que todavía se tiene que completar. Pero tiene una chispa de divinidad y esto, estamos hablando de una conversión que se hace de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley. Entonces, en la ley judía dice así, que alguien que se convierta al judaísmo se llama, miren qué interesante, se llama el converso que se convierte. Utiliza una terminología muy rara porque en la ley judía existen otros tipos de cambios en el estatus. Por ejemplo, un chico, un menor que se convierte en adulto, en el bar mitzvah, por ejemplo. Un menor que se convierte en adulto, pero no utiliza la misma cosa. Son dos palabras diferentes. Era un menor y ahora se convirtió en un adulto. O, por ejemplo, un sirviente que se convierte en un hombre libre. Entonces, antes no era libre, ahora es libre. En el converso no dice, por ejemplo, el no judío que se convierta a judío. No, no dice eso. No dice el goy que se convierta a judío, no. Dice el converso que se convierte.
Entonces la pregunta es obvia. Si, si él se convierte, él no era, todavía no se convirtió, ¿por qué le llamamos el converso antes que se convierta? Es una pregunta muy obvia, ¿verdad? Porque antes de convertirse, él ya era un converso. O sea, él ya tiene una conexión con el judaísmo antes de la conversión. Estamos hablando siempre del converso de acuerdo al halajá. En ese momento, él pertenecía, digamos, uno diría, bueno, pertenecía a una nación no judía. Es cierto, pero dentro de su neshama había otra cosa. Entonces, los comentaristas explican que una vez que esta persona se convierte, realmente la conversión, digamos, bien, de acuerdo a la ley, entonces es la prueba que siempre tuvo una chispa divina, una chispa judía. Una vez que termina, que hace todo el proceso y se convierte, esta persona es la prueba que ella siempre tuvo esa neshama, siempre la tuvo. Entonces, ella tuvo que pasar por ese proceso de conversión. ¿Por qué? Para poder pertenecer al pueblo judío y recibir, para entrar en el pacto con Hashem y recibir la responsabilidad de la Torah y las mitzvot, que hasta entonces no la tenía. ¿Ok? Entonces, él era, pero él, hay que acordarse, él era siempre era un converso antes de convertirse, o sea, él tenía esa chispa judía siempre. Y ahora él se va a convertir para recibir también la parte integral de su neshama. Cuando él se convierte, él es considerado un recién nacido, porque el último punto es ir a la mikve, y él sale de la mikve, es como una persona que nació de vuelta, es un recién nacido. Pero aún antes él tenía la conexión con la Torá. Es comparado a un bebé de una mamá judía que dentro del útero escuchaba la Torá del ángel que le enseñaba Torá, ¿sí? O sea, ese chico que todavía no nació, estamos hablando de un chico judío, o sea, de una mamá judía. Ese chico todavía no tiene la neshama judía, todavía no la tiene. Él está en el útero de la mamá, está recibiendo información de Torá. Cuando nace, él tiene un potencial, tiene como una parte de la neshama, pero su neshama judía, su segunda alma, porque el judío tiene dos almas, y la segunda alma, que es la alma judía, esta alma se recibe completamente, se termina de recibir en el momento del bar mitzvah o del bat mitzvah. Entonces, esta persona que se convirtió va a recibir la totalidad de su alma al salir de la mikve, ¿sí? Pero ella ya la tenía antes, ya tenía algo, ya tenía una chispa, tenía algo como el bebé cuando nace. Perdón, no cuando nace, pero antes de nacer. Él tenía esa misma conexión con la Torah. A los inicios de los años 70, en más o menos 1978, en 1971, el rabino Leibo Wolf es un sheliach del Rebbe que se fue a trabajar en una universidad. En la universidad hay como el rabino que atiende a la gente que está ahí por alguna cosa, también existen de otras religiones, ¿no? Y él trabajó como rabino de Hillel en la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿Qué pasó con él? Él, por indicación de Rebbe, fue a trabajar ahí y trabajaba con estudiantes. En esa época, los años 70, había mucha búsqueda de espiritualidad, del movimiento hippie, había muchas cosas ocurriendo y la gente, algunos y muchos, se acercaban a él para buscar convertirse. Gente que no era judía. Y él no sabía cómo lidiar con la situación. Entonces, él le preguntó a Rebe, ¿qué hago? Estoy en esta situación. Varias personas se me acercan que dicen que quieren ser judíos. ¿Qué hago? Entonces, Rebe le dijo así, hace lo siguiente, lo primero que le tienes que decir a ellos es que vayan a hablar con la representante de su religión o de su familia de origen. Que vaya primero a aclarar dudas con esta persona. A ver si no te cierra, o sea, vos buscas espiritualidad, tal vez tu espiritualidad no es el judaísmo, tal vez es en otra cosa. Entonces, primero anda a tu fuente y mira si ahí encontrás lo que estás buscando. Bueno, ok, ese es el primer paso.
Si de ahí algunos vuelven al rabino y dicen, mira, rabino, fui, pero no me convence, yo realmente quiero ser judío. Fui a mi creencia de origen, de mis padres, todo eso, pero no es eso. Yo quiero seguir el camino del judaísmo. Entonces, si esta persona viene así, vos tenés que orientarle a que empiece a estudiar con una persona que le enseñe la Torá genuina, una persona que sepa de Torá de verdad y que le enseñe las mitzvot, que le enseñe todas las cosas que un judío tiene que saber para poder cumplir. Entonces, en ese momento, esta persona va a aprender qué es un Shabbat, qué es un kasher, qué son las fiestas, qué son tantas y tantas cosas que un judío tiene que hacer en su vida. ¿Para qué? Para que vea en qué se está metiendo. O sea, para que vea que eso no es un chiste, que realmente, a ver si realmente él está dispuesto a hacer todo eso. Esto se llama un periodo de aprendizaje. En ese periodo, ¿qué ocurre? Algunos se dan cuenta que no es eso lo que yo estoy buscando otra cosa, esto con tantos preceptos y cosas no es. Bueno, entonces, perfecto, no era para ellos. Otros van a seguir, otros van a decir, no me importa, eso es lo que quiero. Que hay que cumplir, me encanta, eso es lo que quiero. Bueno, estos que todavía deciden seguir, ¿cuál es el siguiente paso? Le vas a orientar a un rabino, a un rab que le pueda asesorar y acompañar a una eventual, a una tal vez, digamos, conversión, para seguir haciendo todos esos pasos de acuerdo a la halajá. Muy bien. Entonces, ahí el Rebbe le sigue diciendo algo muy espectacular, le dice así. Después de si él llega, hace todo eso, estudia, decide que lo va a cumplir y todo eso, y hace la conversión, debe saber que no hubo conversión, porque no existe una cosa que se llama conversión. Nada se convierte acá. La palabra conversión es un cambio, y acá no hay cambio, no cambió nada. No cambia porque la persona siempre tuvo esa chispa de divinidad dentro de ella, esa chispa de ser judío. Entonces, no pienses que acá ocurrió un cambio. Bueno, alguien eligió ser judío y ahora le cambió. No hay un cambio. Acá hay una revelación de algo que siempre existió. Entonces, podemos decir, a veces uno dice, bueno, un pobre que se hizo rico, pero al converso, como dijimos antes, se le dice ger shenis gayer, que quiere decir el converso que se convierte. O sea, él ya era converso de antes, como lo explicamos antes. Eso, o cuando ocurre una conversión de acuerdo a la halajá, debe saber que esta alma siempre fue judía, que nada se convirtió, nada cambió. Por alguna razón que no sabemos por qué, esta alma se reencarnó en un cuerpo, en una circunstancia particular que nació de una madre no judía. Ocurrió de esta manera, pero esta es su misión, esta es la misión de su alma, buscar su camino de retorno, volver al pacto, decir el Nase Benishma, que lo voy a cumplir, el pacto de Torah y Mitzvot. Entonces, ya que tiene esa chispa judía dentro de esta alma y busca ser judío, después de la conversión lo que ocurre es una constatación que esta alma era judía. Lo único que estamos viendo, bueno, entonces ahora vemos que esta es una alma judía. Por eso el Shulchan Aruch está escrito que nosotros tenemos que honrar el converso más que una persona que es nacida naturalmente judía, porque esta alma pasa por una prueba muy difícil, muy severa, porque tiene que salir de sus raíces, como que de donde su familia, como que es difícil para ella dejar todo lo que aprendió y todo eso como para ir a algo medio como que desconocido para ella, es una prueba muy difícil. Debe ser hecho por un rabino ortodoxo, porque solamente si se hizo la conversión de acuerdo a la halajá, solamente si se hace de acuerdo a la halajá, vamos a saber si el alma
es realmente judía porque es un mecanismo que la Torá te da. Nosotros no somos conocedores del alma de la gente. No hay un rabino que puede mirar, hacer una prueba de un rayo X y decir, esta alma es judía o no es judía. Nadie sabe. No sabemos. Mucha gente puede decir, me encanta el judaísmo y quiero cumplir, pero ¿cómo yo sé que tiene el alma realmente? Entonces la Torá te da un mecanismo que dice, si esa persona hace de esta manera, entonces está constatado que tiene el alma judía. Entonces, si la conversión no fue hecha de acuerdo a la halajá, se hace con un reformista o con otro tipo, se hace de otra manera, ¿qué ocurre? Nunca vamos a ver, nunca vamos a saber si esta alma es judía o no. Capaz es y capaz no es. ¿Cómo podemos saber? Queda siempre una duda. En esta parashá, ¿por qué traigo esto hoy? Porque en esta parashá habla de la mitzvah de amar al Ger Tzedek, que es de amar al converso que se convirtió al judaísmo. Es muy simpática esa expresión, ¿verdad? Pero así dice, el converso que se convirtió. El que se convirtió Leshem Shamaim de acuerdo a la halajá. También hay otras mitzvot que nos prohíbe herir los sentimientos porque de él, o sea, tomar mucho cuidado, porque él ha dejado su familia, su forma de vivir, ¿verdad? Y ha elegido la Torá. Entonces, sí, tenemos que tomar cuidado. Está escrito también que de la mitzvah esa, de ser bondadoso con los geirim, con los conversos, de ahí se deriva, la Torá deriva, la obligación de demostrar amabilidad especial para cualquier extraño que está entre nosotros. Cualquier persona de otra religión, no importa, ser amable con cualquier persona, pero se deriva de esa mitzvah de amar a los conversos. Al final, entonces, ¿quién es judío? ¿Qué dice la halajá? ¿Quién es un judío? Es nacido de una madre judía o convertido de acuerdo a la halajá. Entonces, si la conversión fue hecha supervisada por un Beit Din, que es un tribunal rabínico, el converso es tan judío como cualquier otro judío de nacimiento. No hay diferencia. Es lo mismo porque él siempre fue judío. No existe un judío de segunda, Dios me libre de decir eso, de segunda categoría. Es igual que un judío que nació de una madre judía. Y aquellos que no ven así, pensaría que es como ignorancia porque no saben todo esto, ¿no? Deberían recordarse que muchos de los grandes sabios fueron descendientes de conversos, incluyendo Rabbi Akiva. Muchos otros. El Midrash menciona que el converso genuino es más preciado por Dios que un judío de nacimiento. Incluso eso está escrito. ¿Por qué? Porque el que nació de madre judía no tuvo que hacer ni un esfuerzo. Él es judío para toda la vida. Una persona que es judía para toda la vida. Aunque si ella quiera convertirse a otra religión, el judaísmo dice que no hay conversión, no existe, no se puede convertir a nadie. Vos sigues siendo judío, aparentemente te convertiste, entre comillas, a otra religión, pero sigues siendo judío. ¿Y qué pasa con un converso? El converso hizo todo de acuerdo a la halajá, está todo bien, es considerado un judío como otro, y ponerle que después se quiere cambiar de vuelta, ya está, es judío, no hay vuelta atrás, porque es considerado judío igual a cualquier otro judío. Entonces, ¿por qué el Midrash dice que es más preciado por Dios este converso que un judío de nacimiento? Porque dijimos, el otro lo tiene muy fácil, ¿verdad? Pero el converso tuvo que elegir dar el paso, pasar por todo ese proceso. Entonces, vamos a pensar un poco, ¿cuál es la historia del pueblo judío? ¿A partir de cuándo una persona es judía de nacimiento? Buena pregunta. Había un tiempo que no era así. ¿Cuándo es que empezó que un bebé nace y si la mamá es judía, él es judío? ¿Cuándo empezó esto? A principio éramos una gran familia. A principio de los principios atrás. Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? No eran judíos, eran israelitas, hebreos.
eran un pueblo, una familia, podemos decir. Sara, Rivka, Rachel y Lea, éramos una familia nada más, ¿sí? Entonces, hasta que estuvimos en la montaña del Har Sinai. En esta montaña del Har Sinai, escuchando los 10 mandamientos, ahí nos convertimos en un pueblo. Ahí entonces, en ese día, todos nos convertimos al judaísmo. Todos nos hicimos judíos en el Har Sinai. Entonces, hasta entonces éramos hebreos, israelitas, éramos individuos que compartíamos una misma filosofía de vida, el monoteísmo. Eso es lo que éramos, un grupo de personas, familia, que compartíamos el monoteísmo, pero no existía la palabra judío realmente. Después del Har Sinai, de los 10 mandamientos, ahí, a partir de ahí, un chico que nace de una madre judía, ahí va a ser judío automáticamente, pero solamente a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí, ¿quién quiere ser judío y no es de una madre judía? Tiene que pasar por el mismo proceso que nosotros cuando recibimos la Torá. El mismo proceso, ¿cuál es? El Brit Milá para el hombre, la aceptación de la Torá y mitzvot y la mikve. Entonces, ese proceso hicimos nosotros cuando estábamos por recibir la Torá. Fue un modelo. Ese es el modelo, porque todos nosotros, todo el pueblo judío, es un pueblo converso. Esa es la verdad. Porque si esto ocurrió solamente después del recibimiento de la Torá, todos estuvimos en un momento convirtiéndonos en un pueblo. Y ese es el modelo para las futuras personas que quieran convertirse, lo mismo que hicimos nosotros. Entonces, había el Brit Milá para el varón, la mikve, que está bien estipulada, que se lavaron sus ropas, que esto fue considerado como una purificación, y la aceptación nace benishma, la aceptación del pacto de la Torah y mitzvot. Eso hicimos. Por eso Dios dijo, bueno, que dio la Torah, porque aceptamos ahí. Y ahí nos formamos un pueblo. Pero ¿de dónde vienen las almas? ¿De dónde vienen esas almas? De los conversos. La Kabbalah explica que cada vez que un marido y su esposa se encuentran en intimidad, nace un alma. A veces representa un alma de un hijo que va a nacer. Otras veces no. Otras veces no hay un hijo que viene. Pero hubo intimidad. ¿Y qué pasó? Hubo una alma creada y esta alma queda en el cielo. Abraham y Sara, esa primera familia hebrea, esa pareja hebrea, estuvieron casados muchos años y recién muy tarde que tuvieron un hijo. Entonces, de la unión de ellos, de cada unión de ellos, generó muchos hijos espirituales, muchas almas espirituales. Y la Kabbalah explica que las almas creadas por Abraham y Sara, esas que quedaron en el cielo, y también a partir también de otras uniones de Sadikim, que tuvieron esta intimidad y no generaron hijos, fueron almas que quedaron en el cielo, y estas son distribuidas entre las naciones del mundo, y son estas almas que vuelven al judaísmo y se convierten. Por eso, cuando hay un convertido, cuando tiene que recibir un nombre hebreo, judío, él como es llamado, uno siempre dice, tal persona, hijo de tal, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuál es tu nombre? Bueno, uno, hijo de tal. ¿Cómo dicen? Los conversos dicen, hijo de Sara, hijo de Abraham o hijo de Sara, porque realmente son hijos de Abraham y Sara. Entonces, cuando uno judío siente una atracción hacia el judaísmo y el deseo de pertenecer a este pueblo judío, puede ser un alma latente que desea regresar a su comunidad de origen, un niño perdido de Abraham y Sara, que desea reunirse con su familia. Más adelante, cuando los judíos recibieron, después de Abraham y Sara y todo eso, cuando fuimos a recibir la Torá, Dios fue a los pueblos primero, dice el Midrash, para preguntar si quieren la Torá. Fue a cada pueblo y los pueblos dijeron que no querían, la historia muy conocida, hasta que el pueblo judío aceptó y dijo, nace Benishma, haremos y después lo entenderemos. Pero algo interesante que no todos saben,
que cuando Dios fue a los pueblos, ellos dijeron que no querían, pero habían algunos que querían. El pueblo en general no quería, pero habían excepciones. Algunos dijeron, yo quiero, yo quiero. Y como bueno, como eran excepciones, no le hicieron caso y bueno, Dios no le dio la Torá, como que el pueblo entero tiene que decir que sí. Estos eran aquellos que ya tenían su alma judía y que sí querían. Estas son las almas que también son de los conversos, que más adelante van a conseguir y van a procurar convertirse. El rabino Manis Friedman dice que hay personas que llaman a los conversos judíos por elección. Lo que hablamos desde el inicio de la clase, judíos por elección eligieron, ¿verdad? Él dice, rabino Manis Friedman dice así, si eres un judío por elección, no eres un judío verdadero, porque el verdadero judío no tiene opción, porque tiene un alma judía, o tiene o no tiene. Porque no se le agrega nada. Entonces, no puede ser un judío por elección. Un verdadero converso realmente no tiene opción. Si le preguntas a él, ¿por qué te convertiste al judaísmo? Él va a decir, primero va a decir algunas cosas racionales, me gusta, me siento atraído, va a tener muchas respuestas, pero al final él va a decir, va a llegar y va a decir, porque no sé, sentía algo que tenía, no hay más, después de racionalizar las respuestas, va a llegar a un punto que dice, no, es algo adentro mío, lo tenía que hacer. Y esta es la neshama que tenía. Entonces, cuenta Rabino Manis que le pasó una historia con alguien que le llamó y le dijo así, una persona que había estudiado 6 años para convertirse y después se convirtió. De acuerdo a la halajá, todo bien. Le llama al rabino y le dice así, rabino, no sé qué está pasando conmigo. Yo, antes de convertirme, durante todo el proceso de aprendizaje, me encantaba, siempre me encantó Torah, mitzvot, hacer, cumplir. Todo el judaísmo siempre me encantó, estaba apasionada por todo. Ahora, después de la conversión, ya no me siento así. Ya no me siento de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Ella le pregunta. Y él le responde, es que te hiciste judía. Llegaste a la conversión, ¿verdad? Entonces, antes eras de afuera y ahora eres de adentro. Pero si vamos a analizar un poco más profundo lo que pasó realmente con esta persona, que en el momento de la conversión, o sea, el último paso de la conversión, la persona recibe integralmente su neshama judía. Antes la tenía un poco, pero la neshama es como un fuego que, bueno, que hay partes y partes y hay que completarla, como un chico cuando hace su bar mitzvah o su bat mitzvah. Mira, desde el nacimiento, una niña que ya nace, ya tiene una parte de la neshama. El varón recién en su brit milá recibe una parte de su neshama, pero no la tiene completa, la neshama, la segunda alma, no la tiene completa. Recién en el bar mitzvah la tiene completa. Por eso, en ese momento, él está responsable de todas sus cosas. Él es responsable si cumple, no cumple, qué hace. Él ya es un adulto de acuerdo a la Torah. Entonces, esta persona también, cuando sale de la mikveh y tiene su alma integral, bueno, ahora ya tiene el Yetzer Tov y el Yetzer Hará. Ya no es todo como, ay, qué lindo, como que hay una lucha, la lucha que cualquier judío tiene, y que el Yetzer Hará le dice, ay, ¿para qué tanto, qué sé yo? Y uno tiene esa lucha, él ya tiene, porque él está ahora realmente con su alma integral, ella está como cualquier otro judío después del Bar Mitzvah. Entonces, uno de los objetivos del Galut, la diáspora, es reunir a estas almas tan especiales que se encuentran por ahí sueltas, ¿no? Perdidas, y encontrar su camino a casa, el pueblo judío, a casa, su verdadera casa. Dicen nuestros sabios que el propósito del exilio tan extenso que tenemos fue para reunir a esas personas, por eso lo podemos ver eso a lo largo de la historia del pueblo judío. Voy a traer algunos ejemplos cortitos porque podía traer miles, pero elegí como 5 ejemplos para que se den cuenta qué personas estamos hablando. Batia, nada más, nada menos la que retiró a Moshe del agua, ¿sí? Batia, según el Talmud,
ella se estaba lavando en el río. Cuando ella fue a buscar el canasto de Moshe, ella se estaba ahí purificando de la idolatría de la casa de su padre, se estaba convirtiendo al judaísmo en este momento que ella estaba ahí en el río. Y ella se convierte, era una mujer recta y justa, su nombre significa hija de Dios. Una de las pocas personas que entraron en el Gan Eden sin tener que pasar por la muerte. Bate. Número 2, Yitro. Yitro, el suegro de Moshe. Un sabio sacerdote que buscó de todo en el mundo, todas las cosas, hasta que encontró el judaísmo. Y él dijo, ahora yo sé que Dios es el más grande de todos. Tercero, Rahab. Rahab, ¿quién era? Era el pueblo judío, estaba por entrar en la tierra de Israel, y Josué manda 2 espías para visitar, no la historia de los 2 espías, es otra vez que mandaron espías, manda a Caleb y a Pinhas para verificar a la tierra en el sentido de ver qué piensan de nosotros, qué están pensando los cananitas de nosotros. Quería verificar eso porque si decían que están con miedo, eso sería un gran punto para decir al pueblo, mira, tienen miedo de nosotros, y entonces habría más ánimo para ir a conquistar la tierra. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan allá de espías, ellos al final van a un lugar, una mujer que vivía en la ciudad de Jericó, que era considerada, dice la Torá, como una zona, como una prostituta, que conocía mucho, conocía a toda la gente, los reyes de ahí, conocía mucho de todo, y ellos están hospedados con ella en su gran casa. Y entonces ella le ayuda a ellos a escaparse. Porque vienen a buscarlos a estos espías, descubren que hay gente como que espías y ven que entraron en su casa. Cuando van a buscarlos, ella dice que ellos ya se fueron, le despista, le muestra un lugar para esconderse, ella les salva a ellos. Y ella dice, sí, que ella escuchó de su mamá las historias del pueblo judío, cómo Dios les salvó de Egipto, como que ella tenía mucha admiración por el pueblo judío. Y entonces ella pidió que por favor, que así como ella les salvó a ellos, que cuando vengan a dominar la ciudad, que le salve, que no le mate, digamos, no le toque a su familia, a ella, a su familia. Y así se hizo, no le tocaron a ellos, y ella se convirtió al judaísmo y se casó con Yoshua. De ella vinieron líderes del pueblo como Yirmiyahu y Ezequiel de esta unión. Número 4, Ónkelos. Ónkelos, sobrino del emperador romano Adriano. ¿Qué hizo él? Nada más y nada menos que hizo la traducción de la Torá en arameo. Él se dio cuenta que el idioma que se hablaba era arameo, y la gente tendría que tener una traducción de la Torá, porque mucha gente ya empezaba a no saber hebreo. Entonces él hizo la traducción que hasta hoy está impresa y está vigente, y se estudia la Torá con Ónkelos y los comentarios de Ónkelos. Y número 5, la última de hoy, Ruth. Imagínense Ruth. Princesa moabita, enviudó de su marido judío. Ella después le sigue fielmente a su suegra, y ella hace una declaración muy famosa y conocida, donde primero que la suegra le dice, ya no tienes que estar más conmigo, porque ella no era judía y su marido era, pero su marido ya no estaba. Dice, ya no tienes que estar conmigo. Y ella dice, no, donde sea que vayas, yo iré. Donde te hospedes, me hospedaré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso dijo Ruth. Se casa segunda vez con Boaz, y un descendiente de esta relación, ¿quién es? Nada más y nada menos que David, el rey David. Es considerada la conversa ejemplar. Su historia está contada en el libro de Ruth. Del rey David vendrá ¿quién? Mashiach. Imagínense, del rey David viene Mashiach, nada más y nada menos. Y quiera Hashem que nos mande ya
en nuestros días con la Geulah Shelema. Ahí estamos.